¿Puede ocurrir de que un abogado represente a un árbol? Puede ocurrir, en efecto puede ocurrir y Que ha lo, ocurrido. que lo Y ha patrocine ocurrido. un árbol. ¿Sí podría eventualmente defender un abogado a las abejas para garantizar nuestra supervivencia? O sea, Por patrocinar supuesto. abejas. Completamente, completamente. Y que no extrañe para nada que va a suceder. Se puede castigar con la disolución a una empresa, multándola a la naturaleza. En esa misma línea de análisis, ¿se la puede castigar de alguna manera? Existen sujetos de derechos que no necesariamente tienen obligaciones. Pensemos en los niños, pensemos en las personas que tienen capacidades especiales. Los niños son humanos. El artículo 1 de la Constitución Política del Perú se refiere a la dignidad humana. La Sí, naturaleza no es humana. Una posición en el Perú como la que usted sostiene podría ser calificada como inconstitucional eventualmente. es una mirada engañosa sobre lo humano, para nada real. El ser humano sin su entorno, el ser humano sin la naturaleza, no podría ser humano. El río Rímac hoy está repleto de desperdicios. Jóvenes consumen sustancias psicotrópicas en el cauce y arman sus covachas. Alguien tendría que litigar y asumir el patrocinio del río Rímac. Por supuesto. ¿A través de qué? ¿De un amparo? A través de un amparo. Suele ser la figura más utilizada para el litigio por los derechos de la naturaleza. Nos visita de forma virtual aquí en Lima, Perú, desde España, el doctor Digno Montalbán, doctor en Derechos Humanos, investigador postdoctoral por la Universidad Carlos III de Madrid, del proyecto Ecoprudencia, a cargo del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia. Hoy tenemos un tema que está a la vanguardia de los investigadores, muy interesante, muy controvertido, pero que merece un análisis serio, profundo, académico. Hoy vamos a tener una sesión introductoria, es cierto, pero no por eso vamos a dejar de lado los puntos controvertidos que enmarcan el derecho de la naturaleza y cómo este derecho se está materializando en sentencias coyunturales. Hace muy poco hubo una sentencia que confirmó un criterio sobre el río Marañón como un sujeto de derechos. Muchos detractores se pronunciaron en redes sociales y hoy vamos a tener la mirada académica del profesor Digno Montalbán, a quien le damos la bienvenida a través de este espacio virtual a LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Doctor Digno, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer para mí ser parte de esta entrevista y tener la oportunidad de hablar sobre un tema tan relevante y tanta actualidad como es si la naturaleza puede y más aún si debe tener derechos. Mm. Muchísimas gracias a LP Pasión por el Derecho por la invitación. Le, Se le da un agra- gusto responder todas las preguntas que surgen. le agradecemos mucho a usted y invitamos a todo nuestro público a que pueda dejar sus preguntas en la caja de comentarios para que eventualmente se la podamos trasladar al doctor Digno. Derecho de la naturaleza, doctor, parece un concepto novísimo, ajeno. ¿Realmente podría tener derechos la naturaleza? ¿Cómo es que se concibe esto? ¿No solo tienen derechos las personas humanas? Es una gran pregunta, es una pregunta que se ha estado discutiendo, de hecho, dentro de los debates jurídicos desde la década de los 70, allá en Estados Unidos, cuando el profesor estadounidense Christopher Stone, en un artículo seminal en la materia, se preguntaba si los árboles podían tener legitimidad procesal o standing en Estados Unidos. La respuesta sencilla es sí, pueden tener derechos. En nuestros ordenamientos jurídicos no es para nada extraño que personas no humanas tengan derechos. Pensemos, por ejemplo, en las corporaciones, en las empresas, entes ficticios, no humanos, entes abstractos que tienen derechos, que pueden reclamar ante las cortes, que pueden reclamar ante los tribunales civiles, que pueden reclamar inclusive ante los tribunales penales y administrativos por sus propios derechos. Pero no solo pensemos en las corporaciones, patrimonios naturales, patrimonios culturales, que tienen ciertos derechos protegidos Mm, por legislación, asociaciones, organizaciones, etcétera. No es para nada extraño en ujú. la legislación que personas no humanas tengan derecho. ¿De dónde emerge o cómo nace la idea de que la naturaleza pueda tener derecho? Pues primero surge ante la evidente deficiencia del derecho antropocéntrico, por introducir un término que creo que es relevante en estos debates, es decir, ese derecho enfocado única y exclusivamente en el ser humano como sujeto de derechos, las deficiencias que ha mostrado el enfoque antropocéntrico bajo el cual se ha construido el derecho y que han hecho posible que la contaminación que nos ha llevado hacia la crisis climática que vivimos se mantenga, ha dado paso a un derecho que tenga en cuenta que la naturaleza, como es evidente por lo que vemos y por lo que nos ha informado no solo la biología y la ecología y la ciencia de sistemas terrestres, sino también los conocimientos de nuestros pueblos indígenas, la naturaleza tiene intereses en sí mismos. Y si la naturaleza tiene intereses en sí mismos, también, al igual que los humanos, puede
tener derechos. Ante el fracaso del modelo antropocéntrico de protección ambiental, ha emergido este nuevo modelo que busca dar cuenta de que la naturaleza tiene intereses y por ende también tiene derechos. Correcto. Ahora, si tiene intereses y tiene derechos, ¿tiene obligaciones? Es decir, si tiene derechos, eventualmente puede ser también castigada de alguna manera. Usted mencionaba, por ejemplo, al inicio de que existen entes no humanos, como las corporaciones, las empresas, ¿correcto? Hay todo un debate en torno a la responsabilidad jurídica, jurídico-penal de las personas jurídicas, de las empresas. Ujú, Hay quienes dicen, no tienen responsabilidad penal porque las cosas no pueden responder penalmente, ¿no? Pero hay ujú, quienes dicen que sí las tienen. Es decir, se las puede castigar. Se puede castigar con la disolución a una empresa, ujú, multándola, ¿no? Pero ujú. vamos, a la naturaleza, en esa misma línea de análisis, ¿tiene deberes? ¿Se la puede castigar de alguna manera? Es una gran pregunta y es una pregunta filosófico-jurídica muy relevante. Se encuadraría de la siguiente manera o yo la encuadraría de la siguiente manera. Todo sujeto de derechos, para ser sujeto de derechos, debe también tener deberes o obligaciones. Si una vez consultamos en nuestras legislaciones, vamos a encontrar una vez más que existen sujetos de derechos que no necesariamente tienen obligaciones. Pensemos en los niños, pensemos en las personas que tienen capacidades especiales, pensemos en no nacidos aún, personas que todavía no pueden tener obligaciones o sobre las cuales no podemos exigir como tal obligaciones, pero que tienen derechos en el amplio sentido de la palabra y con toda la contundencia de la palabra derechos. Entonces, tampoco es extraño en nuestras legislaciones el que un sujeto de derechos no tenga obligaciones. La diada derechos, deberes, como un requisito fundamental para todo sujeto de derecho, es producto de una construcción principalmente kantiana sobre la forma de entender los derechos, que creo yo cada vez más se ha demostrado no del todo correcta para explicar las realidades o las dinámicas que busca regular el derecho en nuestro día a día. Una vez más, hay sujetos de derechos que no tienen obligaciones. Por lo tanto, la diada derechos y obligaciones no es una diada del todo indispensable Mm. para decir que alguien o algo pueda ser sujeto de derechos. Ya, vamos, ahí, interesante. Tercera inquietud, doctor Digno Montalbán, me permitirá usted, mira, ha dicho usted los niños, correcto, los niños son humanos. Y el Ujú, artículo 1 de la Constitución Política del ujú, Perú se refiere a la dignidad humana. ujú. La Sí. naturaleza no es humana, podría decirle. Es decir, una posición en el Perú como la que usted sostiene con bastante solvencia académica, podría Ujú. ser calificada como inconstitucional eventualmente, porque iría contra el marco normativo de nuestra Carta Magna. Esa pregunta me lleva a otro de los objetivos que tiene la propuesta por los derechos de la naturaleza. ¿Qué es lo humano? Repensar el significado que hemos dado a lo humano. El derecho no solo regula cosas, sino crea formas de entender al mundo y formas de entendernos. El derecho que hemos construido hasta ahora ha hecho que los humanos nos entendamos exclusivamente como seres racionales, con derechos individuales, producto de la corriente liberal que ha nutrido gran parte del discurso de los derechos, y en cierta medida atomizados, como independientes, sin interrelaciones que hacen posible que existamos. Pero lo que viene dando cuenta el discurso por la justicia ecológica y el discurso por los derechos de la naturaleza es que esa es una mirada engañosa sobre lo humano, para nada real. El ser humano está conformado tanto por nuestra razón, nuestra capacidad de pensar, por nuestra capacidad en efecto de ponernos deberes, pero también por nuestra interrelación con el mundo natural. No hay nada del humano que pueda ser humano sin una cadena de relaciones que hacen posible la vida como la conocemos. El ser humano sin su entorno, el ser humano sin la naturaleza, no podría ser humano. Con esto quiero decir que hay una dimensión del humano que es ecológica, tanto como hay una dimensión del humano que es el individuo, y hay una dimensión del humano que es el individuo en sociedad, de donde nacen, por ejemplo, los derechos sociales, hay una dimensión del humano que es el individuo con su entorno natural, el individuo con la naturaleza. Y esa dimensión ecológica del humano creo que nos puede llevar a una interpretación de eso que entendemos por ser humano en el artículo 1 de la Constitución del Perú, que habilite el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Yo no lo encuentro inconstitucional ni incompatible. Y digo más. El artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, texto vinculante para el Perú y para muchos países de la región, tiene un texto similar al que tiene el artículo 1 de la Constitución del Perú. Esto es,
Para efectos, dice el artículo 1.1, para efectos de esta convención, persona es todo ser humano y con ello la convención lo que quiere dar cuenta es que el sujeto de protección de los artículos de la convención es exclusivamente el ser humano. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 2317 del 2017 y también en otras sentencias, como el caso de la Cajonat versus Argentina y de especial relevancia para esta audiencia, el caso de la Oroya versus Perú, Ujú, ha dado cuenta de que el derecho a un medio ambiente sano en el sistema interamericano protege también a la naturaleza como un bien en sí mismo, y dice la Corte, independientemente de su utilidad para el ser humano. Esto crea la idea de un nuevo sujeto de protección que es la naturaleza en sí misma, cercana al ideal de los derechos de la naturaleza. Y en la Convención también existe la restricción que mencionaba de que dice persona es todo ser humano. Sin embargo, lo que hace la Corte, en mi opinión, de forma acertada, es justamente lo que mencionaba, dar cuenta de esa dimensión ecológica del humano que habilita la creación de otros sujetos de derechos, como en este caso la naturaleza o los componentes de la naturaleza. En una línea similar se pronunció la Corte Constitucional de Colombia, en el caso que reconoce al Amazonas como sujeto del derecho, a decir que una interpretación ampliada, esto es interesantísimo, una interpretación ampliada del principio de solidaridad nos lleva a reconocer que tenemos deberes y no solo que debemos otorgar derechos hacia esos otros entes de la naturaleza con los cuales tenemos relaciones de solidaridad o deberíamos tener relaciones de solidaridad. A partir de una interpretación ampliada del principio de solidaridad, la Corte Suprema de Colombia llega a reconocer al Amazonas como un sujeto de derechos. Entonces, otro de los elementos importantes del discurso por los derechos de la naturaleza, y con esto cierro esta parte de la pregunta, es que nos invita a eso, a repensar el humano y dar cuenta que realmente el humano es naturaleza, tanto como la naturaleza somos nosotros, los seres humanos, somos parte de la naturaleza. Gran parte del problema que nos ha llevado a esta crisis ecológica, civilizatoria, diría yo además, en la que nos encontramos es la idea de creernos superiores a la naturaleza, ¿no? Ese ser que ha llegado a la Tierra a gobernar las cosas naturales y dominarlas a su antojo. No somos superiores, somos parte, somos unos más dentro de este planeta Tierra. Y yo creo que los derechos de la naturaleza, teniendo en cuenta una vez más que el derecho también forma subjetividades, nos pueden ayudar a construir esa nueva visión del mundo hacia la naturaleza. Y ahora, si un río es sujeto de derechos, o sea, si la naturaleza en sí puede ser denominada como un sujeto de derechos, de acuerdo a esta concepción que usted defiende, Ujú, ¿cómo eventualmente la naturaleza se podría presentar ante un juzgado, ante un ujú, juez, entendiendo de qué es sujeto de derechos? ¿O cuál es ujú. la En lógica que efecto. existe detrás? En efecto, eso habilita un segundo debate interesantísimo dentro de la propuesta de los derechos de la naturaleza, que es la discusión por la representación de la naturaleza. ¿Quién representa a la naturaleza? Una vez más, siguiendo el ejemplo de las corporaciones, ¿no? Las corporaciones tampoco ves a la corporación X pararse en el juzgado con su logo reclamando sus intereses. Hay personas que conforman esa corporación que lo representan. Eh, y no solo en las corporaciones, también pensemos en los niños cuyos derechos son representados en las cortes o en las ONG, sindicatos y demás. Lo que habilita el discurso por los derechos de la naturaleza también es discutir quién la representa, quién ejerce su representación ante las cortes. Y aquí también hay un elemento, creo yo, revolucionario de la propuesta por los derechos de la naturaleza. Hasta hace poco creíamos y habíamos regulado de esta forma que el único capaz de regular o decidir sobre lo que pasa en la naturaleza era el Estado, a través, por ejemplo, del derecho administrativo ambiental o el derecho penal ambiental que concede inclusive en la mayoría de nuestros países la titularidad de la acción al Estado a través de sus fiscalías o abogacías del Estado. Ujú. Sin embargo, el conceder derechos a la naturaleza nos permite discutir una vez más quién la representa. Esto abre el espacio para que la ciudadanía en general, conforme a sus afinidades o cercanía con esos espacios naturales, en diálogo con la ciencia y también con las instituciones estatales, decidan y tomen la decisión y participen en la toma de decisiones, perdón, sobre lo que debe pasar con esos espacios naturales y la mejor forma de preservarlos. Es una forma de acercar la toma de decisiones hacia los contextos locales, hacia las personas que realmente sufren de forma más vivida los conflictos ambientales. Entonces, ¿quién la representa? La respuesta es amplia y no tiene una sola salida, sino que debe discutirse caso a caso. Esto es, teniendo en cuenta las cercanías de las personas con esos espacios naturales, los intereses que esas personas demuestren respecto de ese espacio natural y, por último, otorgar la mayor cantidad de voces posibles para que en eso
que se va a proteger, se tenga en cuenta una cosa que es fundamental dentro de este discurso, que es una perspectiva holística. Ujú. ¿Puede ocurrir entonces, en un escenario hipotético, de que un abogado represente a un árbol Puede ocurrir, en efecto que, puede ocurrir y que ha lo, ocurrido. que lo Y ha ocurrido. patrocine un árbol? En efecto, puede ocurrir y ha ocurrido. En el caso de un árbol en específico, no. Me ayuda, esta pregunta la voy a desgranar en dos partes. Primero, puede ocurrir que un abogado, en efecto, acuda por los tribunales a defender la naturaleza y ha ocurrido. Abogados que han activado a través de su litigio personal la capacidad de que la naturaleza pueda ser protegida a través de la figura de sujeto de derechos. Nada lo impide siempre y cuando esté suficientemente justificado los motivos del Mm. litigio y, sobre todo, por qué se estaría afectando los derechos de la naturaleza. Luego podemos hablar más a profundidad de qué busca proteger los derechos de la naturaleza. Eso por un lado. Segundo, sobre si podría ir en busca de proteger un árbol en particular. Eso abre otra cuestión interesantísima sobre el enfoque de los derechos de la naturaleza. Es que su enfoque es holístico. Su enfoque busca proteger los ciclos vitales de la naturaleza. Es decir, esas relaciones, esa conexión entre las partes con el todo que hace posible que los ecosistemas se mantengan, se mantengan de forma autopoyética, como diría Maturana y Varela, matemático y biólogo, biólogo chileno. Entonces, no es tan relevante el árbol individualmente considerado, sino cómo ese árbol, o en este caso talar ese árbol, pueda afectar a la reproducción de los ciclos vitales de ese ecosistema. Los derechos de la naturaleza no buscan impedir que se tale un árbol, busca impedir que se talen tal cantidad de árboles de tal forma que ese ecosistema como tal quede dañado por completo o alterado por completo. No busca proteger entidades individualmente consideradas, sino ecosistemas de vida. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, entre el discurso de los derechos de la naturaleza y el discurso de los derechos de los animales, que es otro marco completamente distinto. Los derechos de los animales como discurso filosófico jurídico sí que buscan proteger a los animales individualmente considerados. Por eso, para quien conozca o esté familiarizado con el litigio por los derechos de los animales, casos como el oso chucho en Colombia, un animal Ujú. individualmente considerado, la orangután Sandra en Argentina o la chimpancé Cecilia en Argentina. Son casos donde el litigio a través de habeas corpus buscaba proteger animales individuales, Cecilia, Chucho, Sandra. Ok. Los derechos de la naturaleza no tienen ese enfoque, buscan tener un enfoque más, una vez más, holístico o colectivo, busca proteger los ciclos vitales de la naturaleza. Correcto. Pero mire, permítame hacer esa conexión lógica, porque se dice mucho de que si las abejas desaparecieran del planeta, los humanos nos quedarían solamente 4 años de vida, ¿no? Y eso Mm, está así relacionado pues con el hábitat, en fin, con la polinización. Es decir, eventualmente, si el derecho de la naturaleza no defiende concretamente, no podría defender un árbol porque su enfoque es holístico, sí podría eventualmente defender un abogado a las abejas para garantizar nuestra supervivencia, o sea, por patrocinar supuesto. abejas. Completamente, completamente, y que no extrañe para nada que va a suceder en un futuro cercano, dado la amenaza en la que se encuentran, en la que se encuentran atravesando las abejas o la supervivencia, una vez más, de los ciclos vitales de las abejas. Y por su rol fundamental en los ecosistemas, en la polinización de los ecosistemas. Entonces, en efecto, podría pasar y no sería nada extraño de que suceda a futuro. Ujú. ¿Alguna vez, doctor, sus detractores académicos, no, por supuesto que en el marco del respeto, Sí, sí, por supuesto. han cuestionado su posición indicando que a lo mejor desde sus apreciaciones hay una suerte de desnaturalización del derecho? Yo me Ujú, imagino que en los debates académicos, que vamos, no todos ellos suelen ser pacíficos y se aplaude la discrepancia, ¿no? ujú. Eh, ¿Habrá habido alguien que lo ha emplazado de esa manera y le ha dicho, vamos, eso suena a desnaturalizar completamente todo lo que se nos ha instruido hasta la fecha, 2024, sobre nuestra concepción del derecho? Ujú. Sí, por supuesto, en múltiples ocasiones. Cada vez menos, debo decirlo Ujú. también, porque están ganando más fuerza y mayor interés académico los derechos de naturaleza por la gran cantidad de casos que están surgiendo alrededor del mundo. Pero sí que he encontrado
críticas, en efecto, dentro del ámbito académico esto es bastante común y de hecho se requiere para seguir analizando de forma adecuada los temas que trabajamos. eh, Han surgido diversas críticas, en efecto, de que hasta qué punto esto seguiría siendo derecho o sería otra cosa. Yo lo que creo frente a esas posturas es que es válido preguntarnos si el derecho ha sido el mismo desde su surgimiento. Es decir, el derecho es un instrumento vivo que evoluciona con los tiempos. Y si antes había personas que no eran sujetos de derechos, a pesar de ser personas, y que de acuerdo al derecho no eran consideradas personas, o eran consideradas personas inferiores, pensemos en los tiempos tan oscuros de la colonia o de la colonización en diversas partes del mundo, el derecho evolucionó para reconocer que todos los seres humanos, en efecto, merecemos la misma dignidad y por ende los mismos derechos. Hasta hace relativamente poco también el derecho pensaba que los únicos derechos que eran exigibles eran los derechos civiles y políticos. Estos derechos que buscan proteger la faceta negativa de los derechos, que es el derecho en tanto no intervención en mi vida privada. Pero se ha dado cuenta de que los derechos civiles y políticos no se pueden ejercer si no hay acciones positivas que garanticen las necesidades materiales que hacen posible el ejercicio de esos derechos, entonces los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho ha evolucionado y cosas que hasta hace poco creían imposibles, ahora lo son, se han materializado. Entonces, cuando se presenta esto como una forma de desnaturalizar el derecho, lo que yo invitaría es a pensar si el derecho siempre ha sido igual o por el contrario, el derecho ha evolucionado constantemente. Y esto es un paso más en esa evolución natural del derecho que cumple con su objetivo fundamental, creo yo, ¿ah? Que es no solo proteger a los seres humanos, sino proteger a esos espacios con los que convivimos y con los que dialogamos en igualdad de condiciones que de forma indirecta sí hacen posible nuestra vida y hacen posible nuestras instituciones, nuestra sociedad, hace posible que estemos aquí hablando sobre esta idea revolucionaria de los derechos de la naturaleza. Ahora, en Lima, muchas montañas o cerros que fueron o son apus, ¿no? Hoy están invadidos por necesidad de vivienda, ¿no? El Cerro San Cristóbal es un clarísimo ejemplo, pero no solamente el Cerro Ujú, San Cristóbal, vamos, ujú, por necesidad de vivienda, muchos de estos cerros se van invadiendo, se generan asentamientos humanos, en fin. ¿Cómo se analiza esto desde el derecho, cómo analiza el derecho a la naturaleza este fenómeno desde una perspectiva como la formación que tiene usted? ujú. Primero aclarar como punto de partida que los derechos de la naturaleza no se oponen para nada a la satisfacción de los derechos humanos, y menos aún a los derechos sociales, los derechos culturales y a los derechos económicos, entre ellos el derecho a la vivienda. Para nada se oponen los derechos de la naturaleza al derecho que tenemos todos los seres humanos a tener una vivienda digna, un lugar seguro para vivir. Entonces, partiendo de ese punto, en el caso de construcción de viviendas en montañas que podrían ser reservas naturales o que podrían, por su ecosistema especialmente delicado, o deberían ser protegidos, ¿qué criterios se debe tomar frente a esos casos? Pues el primero es que hay que examinar caso por caso, es decir, dar cuenta hasta qué punto la construcción de esas viviendas puede estar afectando, una vez más, recuérdese, el núcleo de protección de los derechos de naturaleza, los ciclos vitales de esos ecosistemas. Si se han construido de una forma tal que pone en riesgo, que ha alterado completamente esos ecosistemas, pues sí se podría activar los derechos de la naturaleza. Pero, una vez más, recordemos, los derechos de naturaleza incluyen a los seres humanos. Somos naturaleza. Entonces, desde una mirada, una vez más, holística, se debería examinar adecuadamente cómo garantizar también los derechos de las personas, seguramente muchos de ellos sean grupos vulnerables, a una vivienda digna. O sea, ¿qué acciones debe tomar el Estado para, al mismo tiempo de garantizar los derechos de la naturaleza, garantizar el derecho a la vivienda de estas personas? Y por último, quisiera mencionar, porque también este es un fenómeno que conozco de cerca. Soy de Ecuador, pero vivo hace varios años en España y algún tiempo trabajé en Ecuador sobre temas de derecho a la vivienda. Eh, Gran parte de los procesos de urbanización de estos espacios naturales se dan a través de invasiones o de asentamientos irregulares. eh, con complicidad o beneplácito de las instituciones estatales. Es decir, una falta de ordenamiento territorial, una falta de interés por regular la forma de crecimiento urbano y
las enormes desigualdades en las que habitan nuestra región hacen que estos tipos de asentamientos regulares se incrementen, poniendo en riesgo no solo el ecosistema, sino también, como lo hemos visto en diversos dramáticos y tristísimos casos en nuestra región, la vida de las personas. Suelen ser asentamientos que no cuentan para nada con los elementos mínimos de infraestructura para ser habitables. Y eso es algo que también preocupa a los derechos de la naturaleza. Entonces, no creamos que hay una oposición entre el ser humano y los derechos de la naturaleza. El enfoque holístico permite examinar el todo del que somos parte, naturaleza y ser humano. Ujú. Aunque a lo mejor alguien pueda instalar una casa Ujú, en la ribera o en el cauce de un río, ujú. Si fuera eso posible, me pregunto. porque de hecho las noticias en el Perú, si uno hace una revisión rápida en internet, puede encontrar ese tipo de casos. Es decir, Ujú, comunidades que se ubican en una zona por donde pasa un río, ¿no? Entonces, ¿eso ujú. tiene algún nivel de análisis? Por supuesto, lo tiene. Es especialmente relevante. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de la naturaleza. Y en esa línea tiene la obligación, a través de su derecho administrativo, de regular el ordenamiento territorial. Insisto una vez más, también es obligación del Estado, es el llamado a regular el ordenamiento territorial y el crecimiento urbanístico de las zonas, las diferentes instituciones estatales en sus diferentes grados de autonomía, etcétera. Pero por supuesto que es algo que tiene interés y debe regular. Es decir, eh, si esa construcción de viviendas puede llegar a afectar los ciclos vitales o el cauce natural del río o a contaminarlo, porque, por ejemplo, se ha construido sin el adecuado sistema de alcantarillado o de manejo de aguas residuales y demás, por supuesto que está afectando y puede afectar los derechos de la naturaleza. Ujú. ¿Usted plantea que las constituciones contemplen el derecho a la naturaleza como de forma expresa en su cuerpo normativo, en el desarrollo de cada uno de sus apartados? En el Perú, por ejemplo, el derecho a Muy- la naturaleza no está reconocido de forma expresa en la Constitución. Sí, sí, sí. Es lo ideal, sería lo ideal, en efecto, es el caso único de Ecuador. Ecuador es el único país a nivel mundial que reconoce la naturaleza como sujeto de derechos en su constitución. La constitución boliviana en su preámbulo dice algo al respecto, pero el texto de la constitución no reconoce derechos a la madre tierra, como sí lo reconoce una ley posterior que emitió el Estado de Perú, donde reconoce los derechos a la madre tierra. Entonces, el único texto constitucional que reconoce derechos de naturaleza es Ecuador. Sin embargo, esto no ha impedido para nada. eh, que otros países y altas cortes reconozcan derechos a la naturaleza. En el caso de Colombia, por ejemplo, en los diferentes fallos de sus diferentes cortes, tanto suprema como constitucional, que han reconocido derechos a ríos, a glaciales, al Amazonas, en todo. Es el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que ha reconocido a bosques y a ríos como sujeto de derechos. Es el caso reciente de España, a través del reconocimiento del Mar Menor, una laguna acá en España, como sujeto de derechos, y hay una ley nacional que ahora reconoce a la laguna como un sujeto de derechos. Y múltiples casos más alrededor del mundo, en la India también, en Bangladesh, por mencionar algunos, Nepal, en México hay un amparo en revisión que reconoce los intereses de la naturaleza en sí mismos, y Brasil hay varias regulaciones. Hay una multiplicidad de casos alrededor del mundo que dan cuenta de que, si bien sería ideal, no es necesario el que esté contemplado en la Constitución para reconocer derechos de naturaleza. Una vez más, podemos pensar en un concepto ampliado de persona. El concepto de persona es un concepto bastante amplio dentro del uso jurídico que se da, persona jurídica, persona humana. Podemos también pensar en un concepto ampliado del humano. O podemos pensar también en que allí, cuando el texto constitucional dice que se debe proteger el medio ambiente, tomarlo en serio y que debemos proteger al medio ambiente, que ese es el sujeto de protección, como por ejemplo lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el reconocimiento del derecho al medio ambiente no como derecho autónomo. Hay diferentes vías, y en la mayoría de nuestros ordenamientos hay suficiente apertura, creo yo, para reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la interpretación del 1.1 de la Convención Americana. ¿Por qué no otros países? Ujú.
de forma expresa en la Constitución. ¿Y eso en algo cambiaría o a lo mejor es una suerte de promoción a que se invoque este derecho en las sentencias, si es que la Constitución se modifica y la contempla de manera expresa como el derecho a la naturaleza? Por supuesto, por supuesto. O sea, haría que el litigio a favor de los derechos de la naturaleza crezca enormemente. Sin embargo, una vez más, no creo que sea necesario, no creo que sea indispensable, pero sí ideal, o sea, sí ayudaría muchísimo. Y bueno, un ejemplo de que no es necesario es la sentencia del Río Marañón que ustedes han discutido y han publicado al respecto en sus canales informativos, que da cuenta una vez más que es posible reconocer la naturaleza a la naturaleza como sujeto de derechos, aunque no hay un artículo dentro de la Constitución que lo establezca expresamente. Perfecto. Mire, le voy a describir dos panoramas eh, que Sí. ocurren en el Perú, en Lima principalmente. Ujú, Aquí en Lima existen algunos ríos que atraviesan la ciudad. El más conocido es el río Rímac. El ujú, río Rímac hoy está repleto de desperdicios, doctor Digno. ujú, Desmonte. Jóvenes ujú. consumen sustancias psicotrópicas en el cauce y arman sus covachas en el cauce. Y bueno, ¿eso tiene algún nivel de análisis desde el derecho de la naturaleza? Es una zona completamente insegura y es la zona más Ujú, próxima al centro histórico de Lima. ujú. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho hubo un caso reciente que guarda muchas similitudes con el caso que me mencionas, que realmente no conozco, pero por el breve contexto que me ha dado, creo que tiene muchas similitudes con el reconocimiento de derechos al río Machángara en Quito. Una vez más, una corte reconoció al río Machángara como sujeto de derechos en Quito. Y es un río de ciudad, es un río que por supuesto tiene otros afluentes y nace desde la ruralidad, pero que gran parte de su cauce atraviesa una ciudad capital, como es el caso de Ujú, Quito, y que también había sido altamente contaminado alrededor de los años hasta el punto de que era un río donde no se podía nadar. Y con ello la dinámica de los seres humanos con el río había cambiado por completo. Y a través del litigio por los derechos de la naturaleza, ese río que había permanecido contaminado durante tantos años, ese río que había sido olvidado por todas las administraciones que habían pasado por la capital del Ecuador en este caso, puede tener una esperanza, que se discutan las políticas de reparación y de recuperación del río que se van a tomar a cabo y que se reordene la actividad alrededor del río de tal forma de que no se lo siga contaminando y se pueda en efecto recuperar sus ciclos vitales. Esto, por supuesto, es de interés para el discurso de los derechos de la naturaleza y no solo que es de interés, sino que tenemos un caso de éxito al respecto, que es el caso de el río Machángara en Quito, por poner un caso bastante similar a este. Y no solo, digamos, el caso que mencionaba de la laguna del Mar Menor en la región de Murcia, en España, la laguna también está frente a una gran ciudad como es Murcia, en España, una ciudad con mucha actividad comercial, que una vez más el ordenamiento administrativo había fallado en protegerla. Y frente a esas fallas se activa los derechos de naturaleza para dar cuenta de los intereses en sí mismos que tiene ese espacio natural. Entonces, es posible. Y quisiera decir también algo más al respecto. ¿Qué nos ayuda el litigar estos ríos de ciudad bajo el marco de los derechos de naturaleza? No solo a protegerlos frente al olvido del que han sido parte y el descuido por parte de las administraciones, sino a una vez más reconfigurar nuestra relación con el río, reconfigurar el vínculo especial que ese río tiene con la ciudad. Un río que es parte de la ciudad, tanto como la ciudad es parte del río. Restablecer esa relación simbiótica que existe entre la ciudad y el río, de forma tal que proteja el ecosistema y también los seres humanos puedan beneficiarse de ese ecosistema limpio, pueden beneficiarse de ese ecosistema donde se puede ir a disfrutar en familia, un ecosistema que verdaderamente puede mejorar la calidad de vida de la ciudad. ujú. Ahora, me tienta preguntarle, ¿el río Machángara hoy ya se descontaminado? Es decir, ¿esta sentencia ha surtido efectos satisfactorios? ¿O es que más allá de esto ha sido una sentencia declarativa? No, no es para nada declarativa. La sentencia establece medidas de reparación específicas que deberían Ajá. ser cumplidas por la autoridad, en este caso municipal de Quito. Pero, claro,
el río sufrió procesos de contaminación de cientos de años. La sentencia fue de julio de este año. No Correcto. podemos esperar que procesos de contaminación de cientos de años sean reparados en tan solo meses. También tomarán muchísimo tiempo, pero una vez más, con la mirada sobre, ahora sí, la naturaleza como un bien en sí mismo, y no únicamente como un objeto, un Ajá. instrumento del ser humano y de los modelos de desarrollo contaminantes y altamente inequitativos. Para que eso ocurra aquí en Lima, doctor Digno, alguien tendría que litigar y asumir el patrocinio del río Rímac. Por ¿A supuesto. través de qué? ¿De un amparo? A, a través de un amparo. Suele ser la figura más utilizada para el litigio por los derechos de la naturaleza. ¿Y En cuál es? Ecuador se llaman acciones de protección, Claro. en México son tutelas, pero bueno, se asimila a la figura del amparo. ¿Y Y cuáles serían eventualmente los fundamentos para que algún abogado pueda animarse a interponer un amparo y de esa manera descontaminar el río Rímac? bueno, precisamente eso, te dar cuenta que la naturaleza tiene derechos, que es un bien en sí mismo, que como se dio cuenta en la sentencia del caso del río Marañón en Perú, hay argumentos suficientes para decir que la legislación peruana habilita o hace posible una interpretación de ella para dar cuenta de que la naturaleza puede ser un sujeto de derechos, que se ha afectado los ciclos vitales de este río a tal punto de que está amenazada su supervivencia como ecosistema y que el fracaso de las diferentes regulaciones existentes dan cuenta de la necesidad de dar este paso adicional y que la ciudadanía actúe en representación de la naturaleza, en representación del río para protegerlo. Ujú. Puede ocurrir que un juez a lo mejor declare improcedente porque entendería que lo que se está pidiendo es que se declare sujeto de derecho al río Rímac. Puede ocurrir, y de hecho, gran parte de los litigios por los derechos de la naturaleza, que ahora son casos de éxito, que han llegado inclusive hasta altas cortes, Ujú, partieron de una negativa en primera instancia, ujú, que luego fue apelada y así hasta llegar hasta la corte de cierre, sea de constitucional o supremo. Pero sí, estamos enfrentando grandes paradigmas, en mi opinión, equivocados o erróneos sobre los que se ha construido el derecho, como la idea una vez más de que el derecho es solo para los seres humanos o que la naturaleza no puede tener intereses en sí mismos. Nos enfrentamos a grandes paradigmas construidos en una dogmática, dentro de una dogmática jurídica profundamente antropocéntrica. Y por supuesto que la victoria a veces tomará un tiempo largo y habrá que participar en diferentes instancias hasta lograrlo, pero mi convicción o mi confianza es que esto es un movimiento que está avanzando y está avanzando alrededor del mundo. ujú. Y creo que esa nueva conciencia ecológica que estamos forjando, a partir de dar cuenta de que estábamos cometiendo un error al creernos los dueños de la naturaleza, motivará en mayor o menor medida en Mm. diferentes partes del mundo, en este caso en Perú, el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos. Vale. Segundo contexto, doctor Digno, ya para ir culminando esta interesantísima conversación. Mire, en Lima hay una avenida que recibe el nombre de la avenida Abancay. ¿Ok? Ujú, No hay limeño que no conozca la avenida Abancay. La avenida Abancay es caótica. Es una avenida ujú, repleta de comerciantes informales. Venden de ujú, todo lo que se le puede imaginar, todo lo que se puede imaginar, doctor Digno. En el Perú hay un problema de informalidad. Los informales, de acuerdo a la última estadística, los trabajadores informales equivalen hasta el 80% de la población laboral activa. A ver, ¿hay cabida para hablar de derecho de la naturaleza cuando existen problemas que orillan a valorar, por ejemplo, el derecho al trabajo? Un problema ujú, crítico. ujú. Una vez más, yo dividiría la respuesta a esa pregunta en dos partes. Primero, ¿es el derecho al trabajo o podría el derecho al trabajo entrar en conflicto con los derechos de la naturaleza? Puede haber casos en que sí. Por ejemplo, alguien podría decir que la minería contaminante es parte de su derecho al trabajo y que por eso tiene el Ujú, derecho a seguir desarrollando la minería contaminante. Pero si ese trabajo está afectando a otro sujeto de derechos, ahí entra una máxima dentro del discurso del derecho que lo conocerán todos los abogados y abogadas que estén presentes en esta transmisión, que es que mi derecho termina cuando empieza el de otro. Entonces, si mi derecho al trabajo está afectando el ciclo vital de ese ecosistema, pues hasta allí llega mi derecho al trabajo y debe prevalecer el derecho del ecosistema a mantener sus ciclos vitales. Entonces, esa es una parte de la pregunta.
¿Podría el derecho de trabajo, digamos, entrar en conflicto con los derechos de naturaleza? Sí, pero también no, porque, una vez más, si ese derecho de trabajo se hace teniendo en cuenta los ciclos vitales de la naturaleza y respetando ese ecosistema, no hay nada que pueda impedir que esa actividad se siga desarrollando. Pesca no contaminante, pesca artesanal o actividades que no produzcan impacto en los ecosistemas son perfectamente compatibles con el discurso de los derechos de naturaleza. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, en el caso concreto, un caso de una avenida altamente contaminada, donde hay mucha informalidad, que entiendo contamina mucho la ciudad. Pues allí habría que examinar con detenimiento el caso y ver hasta qué punto esa contaminación que se produce alrededor de esta avenida es una contaminación que puede estar afectando, una vez más, los ciclos vitales de la naturaleza o los ecosistemas. Es decir, habría que preguntarnos qué ecosistema está afectando esa contaminación para decir si se puede aplicar o no el discurso de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, hay una precisión y es un dato importante, ¿no? En el medio de la avenida o en las veredas hay arbolitos, pero todos esos arbolitos la municipalidad los siembra y de pronto a los 2 meses ya no existen. No Sí, existen. ¿Por qué? Porque, sí. bueno, la dinámica comercial y la contaminación vehicular, ¿no? Ujú, Lo que provoca es que los desperdicios de esas grandes avenidas, de esa avenida principalmente, se arrojen en donde, digamos, vamos a ponerlo en la macetera de ujú, aquellos árboles. Entonces, sí hay una suerte de ecosistema en esa ujú, zona que no germina, no prospera por los temas de contaminación de la avenida Bancay. ujú. Podríamos llegar al punto de considerar que en efecto hay un ecosistema que se está afectando, pero eso requeriría mayores estudios técnicos científicos que den cuenta de que la vida natural en esa avenida, producto de esa contaminación, no es posible o no es viable, que se está afectando también a las entidades naturales. Sin embargo, esto me permite también hacer una, creo yo, aclaración importante. Los derechos de la naturaleza no desconocen los derechos humanos al ambiente sano. Conviven, conviven. Es decir, no son los derechos de la naturaleza un nuevo paradigma sobre que emerge de enterrar el derecho humano al medio ambiente sano. No, el derecho humano al ambiente sano sigue existiendo en todos los lugares donde se ha reconocido derechos a la naturaleza. Y casos como el que me mencionas, pues quizás puedan ser mejor litigados a través del derecho humano al medio ambiente sano, porque se Mm, puede dar de forma cuenta se puede dar cuenta de forma más adecuada que sí que hay afectaciones humanas directas por ese proceso de contaminación. Insisto, pero todo este tipo de particularidades habría que examinarlo caso por caso, con la ayuda de la ciencia y de varios actores conocedores de la naturaleza y de las dinámicas socioambientales, en este caso, dentro de esta avenida. Podría ser, sí, pero también en términos estratégicos, pues quizás ese sea un caso más propio del derecho humano a un medio ambiente sano. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación virtual en esta secuencia de entrevistas que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hemos contado con la participación del doctor Digno Montalbán, doctor en Derechos Humanos, investigador postdoctoral por la Universidad Carlos III de Madrid en el proyecto Ecoprudencia del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia. Le agradecemos, doctor Digno Montalbán, por su tiempo. Ha sido una entrevista, una conversación muy interesante. Hay bastantes puntos vanguardistas que se han desarrollado a lo largo de esta conversación y que de seguro va a provocar un interesante debate en nuestra multiplataforma, en nuestras redes sociales, que es la idea de programas de secuencias como la que ustedes están apreciando desde sus monitores. Muchísimas gracias, doctor Digno. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quedo abierto a cualquier otra invitación para seguir hablando de los derechos de naturaleza y seguir difundiendo estos temas tan relevantes frente a la crisis ecológica que vivimos. Ujú. Esta ha sido una sesión introductoria y ya hemos entrado a algunos puntos controvertidos sobre el derecho a la naturaleza. Va a haber una segunda sesión y vamos a desarrollar más entrevistas sobre estos interesantes temas que ponen sobre el tapete, por supuesto, perspectivas muy diferentes a las convencionales, que necesariamente contribuye a un debate académico respetuoso en todo el sentido de la palabra. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en Se Corre Traslado, programa de análisis jurídico que se transmite a través de LP Pasión por el Derecho. Permiso.